Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a esta primera edición de los especiales del año 2015 con la presencia del querido Padre Juan Carlos Seriani. Padre, buen día. Buenos días, Luis. Buenos días, la audiencia. Retomamos los especiales y bueno. Con un tema profundísimo. Sí, evidentemente que viene también apropiado, me parece, para comenzar conmemorar el aniversario de la radio y toda la labor que ha llevado a cabo la radio durante estos años. Y bueno, con mi primera presencia personal, el otro día mandé un mensajito, quería también dedicar los especiales de todo este año a la memoria de Fabián, y que los amigos y los miembros de la gran familia de Radio Cristiandad se sientan participantes de lo que vamos a desarrollar este año. Y hay algunos, por ejemplo, los que estén capacitados en historia, los que estén capacitados en arte, en derecho, que no, a medida que van a entender después por qué, pero la invitación que hago ahora a que de alguna manera se hagan presentes con estudios, trabajos, eventualmente bibliografía, si no, por lo menos que aporten bibliografía que complete lo que vamos a ir viendo. Pero desearía entonces que quede bien claro que los especiales de todo este año, que sea como un homenaje para Radio Cristiandad y particularmente para Fabián Vázquez, porque vamos a tratar de la teología de la historia y particularmente de cómo se formó, cómo se gestó, se forjó la civilización cristiana, especialmente la gran civilización medieval, y luego analizar también el proceso revolucionario hasta nuestros días, y bueno, qué es lo que podemos también, a la luz de la revelación, de la profecía, presagiar para un futuro próximo. Entonces vemos que tenemos un campo muy, muy importante, donde vamos a ir viendo, no hoy, pero lo anticipo justamente para que cada uno vaya viendo. Vamos a ver teología, vamos a ver filosofía, vamos a ver política, economía, el arte y las artes. Nosotros hemos desarrollado hace un par de años solamente la cuestión de la música, pero acá hay lugar para que si alguien tiene capacidad, conocimientos, literatura, pintura, o sea, cómo se vivía las artes, cómo se practicaba, cómo se usaba de ellas en la Edad Media y luego el proceso revolucionario. Ajá. Cómo fue degenerando entonces la teología, la filosofía, la política, la economía, las artes, las artesanías, el derecho. Entonces, evidentemente que aquel que esté versado en derecho romano y también tenga conocimiento, no solamente en el caso nuestro en la Argentina, sino cada uno de los que escuchan en sus países, de cómo ha ido degenerando el derecho hasta llegar a ser antinatural y contra la naturaleza. Bueno, todo ese proceso revolucionario lo vamos a ir viendo. De alguna manera, cuando usted menciona todas estas disciplinas en este proceso
avance de la revolución anticristiana sobre la teología de la única fe verdadera, está diciendo que todas estas disciplinas degeneraron absolutamente. Ah, sí, sí. Vamos a ver, digamos, justamente hay un orden. Uh-huh. Entonces, justamente porque se ha toqueteado hasta adulterar la teología, necesariamente eso también conlleva un problema en la filosofía. Porque se toqueteó la filosofía, también eso gestó problemas en la teología, porque la filosofía es la esclava, la sierva de la teología. Pero al no haber ya una sana filosofía, una sana teología, evidentemente que se tergiversa el papel de la política. Entonces no es lo mismo un San Luis, rey de Francia, un San Fernando, y luego, que no son santos canonizados, pero están más en el cielo y son más intercesores nuestros que los que canonizan ahora, ¿no es cierto? Una Isabel, y tantos reyes cristianos o príncipes que han sido canonizados, que están en los altares. No son los mismos esos príncipes católicos que los mamarrachos que tenemos hoy en día en política. Y hasta se ha perdido la percepción estética en las bellas artes, ¿no? Todo, hay una degeneración absoluta. Entonces la idea es justamente analizar todo eso, es la historia del hombre a la luz de la teología. Y entonces cómo se gestó, cómo se desarrolló la civilización cristiana y cómo a partir de un determinado momento comienza el proceso revolucionario anticristiano hasta llevarnos a nuestros días, y bueno, y qué es lo que podemos, en base también a la Sagrada Escritura, la tradición, presagiar para el futuro inmediato. Bien. Y insistía entonces en que esto es un homenaje para Radio Cristiandad y para Fabián, porque esto de una u otra manera, yo no conozco bien desde los primeros años de la radio, ustedes será mejor para decirlo y algunos también para intervenir en ese sentido, pero creo, estoy casi persuadido que desde los primeros años, del primer momento que aparece la radio, más o menos esto de una u otra manera fue un poco como la salsa, como el condimento de todos los programas. Sí, claro. De toda la labor de la radio. Y es la visión de la actualidad, del mundo moderno, con todas sus características, a la luz de la sana teología. Eso fue el principio de la radio, la historia de la radio. Uh-huh. Entonces esto viene a ser una especie de, justamente, compendio de todo el apostolado. Uh-huh. Sí. Entonces, por eso insisto, aquellos que se consideren capacitados, o aunque más no fuese, bueno, dicen, esto está bien tratado en tal libro y el padre no lo citó, o porque no lo conozco, porque no está a nuestro alcance aquí en nuestro país, o lo que fuese, bueno, lo escanean, el capítulo por ahí de un libro, ¿no es cierto? Este libro resume perfectamente esto que están tratando, bueno, lo escanean, lo mandan, o hacen un pequeño artículo. Entonces, en la medida en que, por supuesto, no vamos a publicar todo ni cualquier cosa, en la medida que consideremos que eso está en condiciones de ser publicado, para completar, lo vamos a hacer con mucho gusto, y es una manera que todos se sientan copartícipes de este homenaje. Sí, son colaboraciones siempre muy bienvenidas. Yo el año pasado insistí, a medida hicimos algo parecido, pero a muy corta escala, siguiendo el libro de Monseñor Schumacher, ¿no es cierto? Sí. Hubo alguna que otra colaboración, pero muy escasa. Entonces, una vez más, volvemos, y si hubiese comentarios, abundarían. Lo que es anónimo y chismorreo. Claro. Bueno, ahora, lo que es trabajo serio, no. Eso no se hace. Entonces, yo invito al trabajo serio. Y, salvo que haya una razón muy de orden mayor, confirma y con nombre y apellido. Bien. Con nombre y apellido. Sí. O sea, que haya una participación real. Correcto. Bueno, entonces, para comenzar, o sea, el tema sería teología de la historia. Entonces, no vamos a ver todo porque es muy largo. Uh-huh. Vamos a ir entresacando algunas cositas de un trabajo de don Prosper Granger, el famoso benedictino, ¿no es cierto?, que restauró la liturgia y que estuvo en la base de lo que se llamó, en el buen sentido, el movimiento litúrgico,
que también fue bien acogido años después por San Pío X, y que después degeneró, a partir de 1920 más o menos, ya un poquito antes, degeneró completamente hasta llegar a lo que es el mamarracho de la liturgia hoy en día. Pero don Prosper Guéranger estaba en la base del verdadero movimiento litúrgico. Acá analiza otro tema muy importante, que es el que nos interesa a nosotros, el sentido cristiano de la historia. El sentido cristiano de la historia. Es un trabajito de él, son unas 23 páginas más o menos de la computadora, páginas de la computadora, no vamos a leer todo, pero él comienza por asentar bien las bases de lo sobrenatural en la historia. Y dice así: así como para el cristianismo la filosofía separada no existe, así también para él no hay historia puramente humana. El hombre ha sido divinamente llamado al estado sobrenatural. Este estado es el fin del hombre. Los anales de la humanidad deben ofrecer su rastro. Importante, los anales de la humanidad deben ofrecer su rastro. O sea, tenemos que encontrar huellas de ¿qué? De lo sobrenatural. Del fin del hombre, o sea, aquello para lo cual el hombre ha sido creado. Aquello para lo cual el hombre ha sido puesto aquí en la tierra por Dios. Hay que encontrar en los anales de la humanidad, o sea, en la historia, rastros de esto. Entonces, evidentemente que en la teología se lo va a encontrar, en la sana teología, en la perversa teología también, porque va a aparecer el demonio entonces. Sí. En la filosofía tienen que aparecer estos rastros, y así en la política, en la economía, en las artes, en el derecho, etcétera. Entonces el hombre ha sido divinamente llamado al estado sobrenatural. Este estado es el fin del hombre, y los anales de la humanidad deben ofrecer este rastro. Dios podía dejar al hombre en estado natural. Plugo a su bondad el llamarlo a un orden superior, comunicándose a él y llamándolo, en último término, a la visión y la posesión de su divina esencia. La fisiología y la psicología naturales son pues impotentes para explicar al hombre en su destino. Otra frase lapidaria, esto lo está escribiendo a mediados de 1800. Entonces la fisiología, la psicología naturales son impotentes para explicar al hombre en su destino. En este destino sobrenatural al cual lo llamó Dios nuestro Señor, porque Dios bien podría haberlo dejado, como dice acá don Próspero, en el estado natural y en una felicidad absoluta de índole natural, pero quiso elevarlo a su orden prácticamente. Ahí yo no sé, esto ya está traducido, no lo traduje yo, tendría que ver exactamente en francés. Ese Dios podía dejar al hombre en su estado natural, da a entender como que existió en algún momento en estado natural, pero Dios ya creó al hombre en el estado sobrenatural. Nunca existió, ni siquiera por un instante, el hombre en el estado puramente natural. O sea, habría que ver, para mí la frase debería decir: Dios podría haber creado al hombre en el estado puramente natural. Y dejarlo en ese estado. Pero plugo a su bondad el llamarlo desde el primer instante a un orden superior. Nunca existió el hombre puramente natural. Bien. Ni antes del pecado, ni después del pecado, ni después de la redención. Pero Dios podría haber creado al hombre en el estado natural, pero no lo hizo. Plugo a su bondad llamarlo un orden superior. Ahora bien, si lo llamó ese orden superior, vamos a ver en el desarrollo de la idea de don Guéranger, tanto en el orden individual como en el orden social, y por lo tanto en la historia de la humanidad, se tiene que reflejar este llamado al orden sobrenatural, sea por la aceptación y el entrar entonces uno en el plan de Dios, sea por el rechazo y entonces el alejamiento. Y así vamos a ir viendo entonces lo que significa la civilización cristiana, la cristiandad medieval, que fue en el orden individual y social, siempre con excepciones, siempre por supuesto, no es que esto no era el paraíso terrenal ni el cielo, siempre siguió existiendo el pecado, el trigo, la cizaña, pero una civilización, vamos a ver, que en su gran generalidad respondió a este plan de Dios, a esta invitación de Dios a que el hombre participe de ese fin sobrenatural.
Y eso manifestado entonces en lo concreto de todos los días. Claro, ya lo que estaba por manifestar yo, es decir, los acontecimientos cotidianos, los hechos que se suceden en el mundo, en la historia, si no se analizan a la luz de la teología, de la verdadera fe, o como usted dice, del rechazo absoluto de la verdadera fe, no se entienden. No tiene sentido. ¿No? Por eso la fisiología y la psicología naturales son impotentes para explicar el destino del hombre, o al hombre en su destino, como dice exactamente Dom Genanger. Y entonces ahora va a decir, para hacerlo completo y exactamente, o sea, la explicación, es preciso recurrir al elemento revelado, y toda filosofía que, fuera de la fe, pretenda determinar únicamente por la razón el fin del hombre, está por eso mismo atacada y convicta de heterodoxia. Solo Dios podía enseñar al hombre por la revelación todo lo que él es en realidad dentro del plan divino. Solo ahí está la clave del verdadero sistema del hombre. O sea, necesitamos sí o sí de la revelación. O sea, ese plan de amor de Dios está escrito en la revelación. O sea, el hombre por su razón natural puede llegar a conocer parte de ese plan de Dios, pero de todos modos Dios, por más que la razón pudiese llegar a alcanzarlo, también lo ha revelado. ¿Para qué? Para que el hombre lo conozca rápidamente y sin error. Porque después del pecado original podría haber error en esa concepción, en ese descubrimiento. Y además hay cosas que son absolutamente sobrenaturales, están por arriba de la naturaleza, y el hombre, si no fuese por revelación, no podría conocerlo. Entonces, por eso dice Don Genanger, solo Dios podía enseñar al hombre por la revelación. O sea, esto incluye la palabra escrita, la Sagrada Escritura, y la tradición oral. Entonces, solo Dios podía enseñar al hombre por la revelación todo lo que él, o sea, el hombre, es en realidad dentro del plan divino. O sea, ¿qué papel juega el hombre en el plan divino? Y solamente cada hombre individual, cada uno individualmente, puede decir, bueno, ¿y qué papel juego yo en este plan divino? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y eso va a contribuir no solamente a mi historia, sino a la historia de la humanidad. Entonces, no es lo mismo que haya respondido con su fiat, lo hemos visto en la fiesta de ayer, la Santísima Virgen, entrando dentro del plan de Dios, y entonces con esa su aceptación se produce la encarnación del Verbo, a que si la Santísima Virgen hubiese dicho que no. Y al plan divino no hay alternativa, no hay un plan B. No. El plan divino es inexorable, y se cumple aún en esos rechazos tremendos que vemos hoy, ¿no? Porque es como que Dios está mostrando al mundo hasta dónde puede llegar la perversidad del hombre si él le suelta la mano. Hasta que diga, bueno, basta, y lo restaure todo con su presencia. Hace poquito, en el tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos decía que el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí. Y dirá después también nuestro Señor, sin mí no podáis hacer nada. Eso ya lo veremos, y bueno, y eso a nivel tanto individual como a nivel social. Entonces vamos a ir viendo cuando una sociedad como tal se adapta, se aplica al plan de Dios, bueno, es una sociedad próspera. Cuando el hombre socialmente decide apartarse de Dios, y bueno, así vemos cómo termina después. Vamos a ir viendo todo eso. Bien. Todo este año, y por supuesto lo más probable es que no terminemos a fin de año, porque esto da para mucho. Sí, el plan divino tampoco va a terminar a fin de año. Entonces, solo Dios podía enseñar al hombre por la revelación todo lo que él, el hombre, es en realidad dentro del plan divino. Solo ahí está la clave del verdadero sistema del hombre. No cabe duda de que la razón puede, en sus especulaciones, analizar los fenómenos del espíritu, del alma y del cuerpo, pero por lo mismo que no puede captar el fenómeno de la gracia que transforma el espíritu, el alma y el cuerpo,
para unirlos a Dios de una manera inefable, ella no es capaz de explicar plenamente al hombre tal como es, ya sea cuando la gracia santificante que habita en él hace de él un ser divino, ya sea cuando, habiendo sido expulsado este elemento sobrenatural por el pecado, o no habiendo éste aún penetrado, el hombre siente haber descendido por debajo de sí mismo. Es muy importante toda esa frase, ese párrafo. O sea, que él dice que, bueno, con la razón podemos analizar fenómenos del espíritu, del alma, del cuerpo, pero no se puede captar el fenómeno de la gracia que transforma el espíritu. Yo venía esta noche viajando desde Buenos Aires para aquí, el ómnibus no totalmente lleno como otras veces, pero bueno, una buena cantidad de personas. ¿Qué sé yo quién estaba en gracia de Dios, quién no estaba en gracia de Dios? Los ángeles lo ven eso, yo no. Entonces, no se puede captar ese fenómeno de la gracia que transforma el espíritu y que transforma, o sea, hay grados de la gracia. Llena de gracia, le dijo el ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Entonces, no es lo mismo esa plenitud de gracia que, bueno, sí, tener 5 graditos de gracia. No, también la gracia de otro bienaventurado. No por eso, no es la misma, obvio. Por eso. Entonces, la gracia transforma el espíritu, el alma y el cuerpo. Hay una relación entre cuerpo y alma. Entonces, a veces uno nota, esta persona, no sé, yo no lo puedo determinar, evidentemente, pero algo pasa. Esta persona no está en gracia. Uno puede más o menos vislumbrar eso. Nuestro Señor lo dice, ¿no es cierto?, que como que se transparenta el alma a través de los ojos. Si tu ojo es sano, es lo que está diciendo, si tu alma es sana, ¿no? Si tu ojo es sano, entonces uno no ve, no puede captar el fenómeno de la gracia que transforma espíritu, alma, cuerpo para unirlos a Dios de una manera inefable, y tampoco es capaz de explicar plenamente al hombre cuando la gracia santificante habita y cuando la gracia santificante no está en esa alma. Pero de todos modos, el hombre ascendió en un caso y descendió por debajo de sí mismo, dice Don Guerrero. Hay una frase de Chesterton que dice que si se quita lo sobrenatural, queda nada más que lo que no es natural. Es una referencia indirecta a esto, ¿no? Es decir, cuando el hombre no tiene, no asume el elemento sobrenatural, o lo rechaza por el pecado o por la negación a lo revelado, a lo que viene de Dios, desciende por debajo de sí mismo. ¿Por qué? Porque justamente nunca existió el hombre natural. Claro. Entonces fue sobrenaturalizado, fue ya creado, elevado. Cuando cae por debajo. No cae al nivel puramente natural. Entonces es despojado de la gracia por el pecado y es vulnerado en sus potencias, en sus facultades. Y por eso tiene las 4 heridas del pecado original que el bautismo no cicatriza, no sana completamente. El bautismo perdona el pecado original, pero las 4 heridas del pecado original, ignorancia, malicia, concupiscencia y debilidad, quedan en el alma. Yo insisto mucho en eso, no lo digo siempre que bautizo, pero lo suelo decir, sobre todo en algunos casos en que son padres que no son muy prácticos, no tienen mucho conocimiento. Bueno, sepa que usted no tiene un angelito, claro, como suelen, ¡ay, qué angelito! Tampoco es un diablito. Ahora tiene la gracia de Dios, si se muere se va directamente al cielo antes de llegar al uso de razón. Pero tiene las 4 heridas del pecado original y en su educación hay que tenerlo en cuenta, porque tiene una tendencia a la ignorancia, a no captar la verdad, a hacérsele difícil captar la verdad. Tiene una tendencia a la malicia. Ay, no, pero mi ángel... Tiene una tendencia a la malicia en su voluntad. Tiene tendencia a la concupiscencia, es decir, al deleite del placer meramente sensible. Y entonces va a buscar todo lo que le place como un animalito, más allá de que sea bueno o malo, y va a dejar de lado todo lo que no le guste, más allá de que sea bueno o malo. Y además tiene la debilidad, le falta fortaleza para practicar la virtud. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la educación ya del bebé. Entonces no hay que permitirle, no hay que darle todo lo que quiera, todo lo que le guste.
Ya la mortificación cristiana empieza desde que es bebé. Todas estas características propias de la naturaleza humana caída son negadas por el mundo moderno, que habla de la madurez a que ha llegado la criatura humana, ¿no? Como si fuera una perfección de índole natural. Sí, son más duros que antes, sí. Y ya, sí, más duros, sí, no maduros, más duros. Y ya no existe la consideración de estos defectos, de estos vicios del alma. ¿Por qué? Porque le falta la revelación. La niegan, la rechazan, sí, la combaten. Obvio. Entonces, no. Que Dios creó al hombre en estado de gracia, Dios le ofrece la gracia, perdió la gracia, se le ofrece. No, son nociones que no entran en este mundo moderno. Y es más, ni siquiera los que van a misa todos los domingos, no todos tienen esta concepción bien clarita. Y basta darse un paseíto entre la columnata de Bernini los días miércoles y escuchar a alguien que está vestido de blanco para darse cuenta que esto no va, no entra. Esta teología católica no existe. Esas debilidades las ven en los otros, las vemos en los otros, ¿no? Pero no nos damos cuenta que las tenemos todos. Y así está el mundo. Cada vez peor, cada vez más maduro, o más duro, como dice usted, y cada vez más perverso, porque es perversión, estrictamente hablando es perversión. Pues seguimos con Don Granger, entonces. Ahora no hay, viene... pues, no puede haber un verdadero conocimiento del hombre fuera del punto de vista revelado. La revelación sobrenatural no era necesaria en sí misma. El hombre no tenía ningún derecho a ella, pero de hecho Dios la ha dado y promulgado. Desde entonces la naturaleza sola no basta para explicar al hombre. La gracia, la presencia o la ausencia de la gracia, entran en primera línea en el estudio antropológico. No existe en nosotros una sola facultad que no requiera su complemento divino. La gracia aspira a recorrer al hombre íntegramente, a fijarse en él en todos los niveles, y a fin de que nada falte en esta armonía de lo natural y de lo sobrenatural, en esta criatura privilegiada, el hombre Dios ha instituido sus sacramentos que la toman, la elevan, la deifican, desde el momento del nacimiento hasta aquel en que ella aborda esa visión eterna del soberano bien que ya poseía, pero que no podía percibir sino por la fe. Entonces, muy importante todo ese párrafo, pero fíjense que habla, ya en definitiva al final, tratando de la gracia, los sacramentos. Sí. Pero para el tema que vamos a tratar nosotros, entra otra noción, otro concepto muy importante, esa cristiandad medieval, no solamente el uso de los sacramentos, sino de los sacramentales. Que, si bien con otra característica, ¿no es cierto?, que los sacramentos también operan la gracia, no ex opere operato, no por el solo hecho de ser conferidos ellos, los sacramentos, válidamente, requiere sí o sí el sacramental la participación del que lo recibe, del que lo usa, ex opere operantis. Pero entonces, por ejemplo, las bendiciones, desde la simple bendición de la mesa, eso muestra si la persona pertenece o no a la civilización cristiana. Bueno, todas estas son, insisto yo, si a aquellos que no escucharon desde de entrada, y me parece que lo tendríamos que ir haciendo a lo largo del programa y de los programas durante todo el año, ¿no es cierto? Quiero que estos especiales sean un poco así como un homenaje a los 11 años de la radio y a Fabián, bueno, la radio de una u otra manera, con las lecturas, con los especiales, las conferencias que a veces se pasa, esto de una u otra manera aparece a lo largo de estos 11 años. Más de una vez alguien está escuchando un sermón del cura de Aro, lo que fuese, y apareció la cuestión de la bendición de la mesa. Claro. Bueno, eso es una característica, es un signo de una civilización cristiana. Están los sacramentos, están los sacramentales, y en esa civilización medieval, y bueno, ahora pobrecito, está pensando en los oídos de algunos, ¿no? Sí. Estaban esos sacramentales que era justamente la consagración
de un emperador, de un monarca, los caballeros. La iglesia bendecía las armas, confería la colación a el caballero, al príncipe, al rey, al emperador, lo entronizaba, lo coronaba, a punto tal que el payaso de Napoleón tuvo que usurpar, porque si no todavía estaba demasiado, esa sociedad todavía es demasiado católica para no aceptarlo coronado. Está bien, se la usurpó, pero en medio de una ceremonia religiosa. ¿De qué le sirvió? Lo sabremos el día del juicio final, ¿no es cierto? Sí. Pero todo eso, y hoy imagínense en lo que fue la Navidad del año 800 en Roma, con la coronación de Carlomagno, y lo que es hoy en nuestros países, cuando le entregan el bastón de mando. Que no es el de Santa Teresa. No. Sí, todo eso muestra lo que fue una civilización cristiana y lo que es la degradación a la que llegamos hoy. Y en esa civilización cristiana, como usted refería recién cuando nombraba ciertos hechos que acontecían, el hombre vivía prendado de lo sobrenatural, es decir, bendecía la mesa, no salía de viaje sin invocar la protección divina. Se bendecían las semillas antes de sembrarlas, se bendecían los campos, estaban los 3 días de rogativas antes de la fiesta de la Ascensión, lunes, martes, miércoles de rogativas para bendecir los campos. Por supuesto los sacramentos, el bautismo del niño, cuanto antes, a punto tal yo he leído las memorias, y esto de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tampoco no es tan antiguo, ¿no es cierto?, pero eran en el campo todavía en Alemania, el diario, o sea, las notas diarias de una partera. No estaban los ginecólogos y todas las cosas de hoy en día. La gente nacía y moría en su casa, Sí, en principio. exactamente. Salvo accidente o lo que fuese, moría afuera, pero bueno, en principio nacía y moría en su casa. Bueno, y el diario de esta partera mostraba perfectamente, ¿no es cierto?, y a punto tal que la partera en el pueblo tenía ella el derecho de presentar el niño al bautismo. ¿Por qué? Porque la madre no podía asistir. Ahora se posterga el bautismo porque no, que tiene que venir la madrina que no sé dónde está, que no, que la fiesta, que esto, que el otro, y se postergan meses y meses el bautismo. Allá, si el niño nacía en la madrugada, el mismo día se bautizaba. Se bautizaba el mismo día, sí. Y la partera tenía derecho a presentar el niño. Eso es una civilización cristiana. Y estoy hablando de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y esta partera muestra en ese pueblito cómo comienza, después de la Primera Guerra Mundial, con ocasión de la Primera Guerra Mundial, cómo cambia la cuestión comienza la cuestión del control de la natalidad. En ese pueblito, en Alemania. Bueno, todo un proceso que en este pueblito llegó con ocasión de la Primera Guerra Mundial. Ya venía la revolución desde años, como vamos a ir viendo. También todo esto afecta a la familia, evidentemente. Si afecta a la teología, afecta a la filosofía, afecta a las artes, afecta a la política, a la economía, evidentemente que todo eso, la familia se va a ver afectada. Lo vamos a ver claramente todo esto. Ahora, ¿se puede decir entonces que el hombre empieza su degeneración a partir de la expulsión del paraíso? No, a partir del pecado original, ya antes. Bueno, por eso, pero ya digamos... Cuando está, y bueno, la expresión está. Se dan cuenta que están desnudos. Están despojados de la gracia y se dan cuenta que están desnudos, y ya comienza ahí un problema. El sentir vergüenza y el querer cubrirse, o sea, es inmediato. Pierden la gracia, y con la gracia pierden los dones preternaturales. O sea, la armonía que había en sus facultades se pierde inmediatamente, a punto que se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. Entonces se tienen que tapar. Por lo menos que ellos tenían vergüenza y se tapaban. Se escondían. Estos son tan desvergonzados que se destapan y salen.
Sí. Y de ahí viene el destape, ¿no es cierto? Reivindican. Sí, bueno. Todo eso es una prueba de una degeneración. O sea, claro, lo que yo quiero destacar, algo que conversamos alguna vez, Adán era mucho más capaz intelectualmente que el hombre de hoy. Ah, por supuesto, tenía el don de ciencia. Pero no, estoy hablando ya inclusive después del pecado original. Es que el don de ciencia no lo perdió. Justamente. El único don preternatural, o sea, Adán tenía el don de inmortalidad, Sí. morirás de muerte, y es sentenciado a muerte. Tenía el don de integridad, lo pierde, y de ahí viene esa desarmonía entre sus facultades. Tenía el dominio sobre los animales, lo pierde. Y tenía el don de ciencia. Es el único que no perdió. Pero si no hubiese pecado, Adán hubiese transmitido a sus hijos todo ese conocimiento, con facilidad lo hubiesen recibido y sin error. Después del pecado original, él guarda ese conocimiento, lo transmite, pero ya no lo transmite completo, lo transmite con dificultad, los otros serán más o menos burros o más o menos inteligentes, lo reciben ya en menor o mayor grado, lo reciben con dificultad y así lo van retransmitiendo cada vez menos. Entonces, no es de asombrar que civilizaciones muy antiguas tuviesen un conocimiento de ciertas asignaturas, de ciertas materias, mucho más profundo que los que tenemos hoy nosotros. Y entonces no hubo en realidad un progreso, sino un regreso. Para que se entienda bien, hubo una regresión en los conocimientos. A pesar de que parezca lo contrario, ¿no? Pero eso es lo que aparte nos quieren inventar. Porque hoy los conocimientos técnicos, si Adán hubiera conservado esa integridad del don de ciencias y lo hubiera podido transmitir, como usted dice, serían mucho más avanzados. Lógico. Y además bien aplicados. Además bien aplicados. Pues eso también vamos a ver después cuando veamos lo que es la cultura. Hoy se le llama cultura a cualquier cosa. Sí. Y de ahí vienen también todos los problemas. Antes la iglesia iba y transmitía cultura, la cultura greco-romana. Bueno, hoy va y no, asimila la inculturación de cosas que no son cultura. Bueno, por eso digo, vamos a ver hasta dónde llegamos este año, ¿no? Porque recién empezamos y ya nos vamos. O sea, da para mucho todo esto, pero bueno, vamos a tratar de mantener un cierto orden, pero todo esto que evidentemente que espontáneamente aparece como pregunta, ¿no es cierto?, como inquietud en nuestras cabecitas, en principio lo vamos a ir viendo. Entonces, pero si o sea, tenemos la revelación y la gracia, esos dos dones, esos dos datos muy importantes a tener en cuenta, revelación y gracia. Pero si el hombre no puede ser conocido totalmente sin la ayuda de la luz revelada, ¿es dable imaginar que la sociedad humana, en sus diversas fases a las que se llama la historia, podrá volverse explicable si no se pide socorro a esa misma antorcha divina que nos ilumina sobre nuestra naturaleza y nuestros destinos individuales? ¿Tendría acaso la humanidad otro fin distinto del hombre? ¿Sería entonces la humanidad otra cosa distinta del hombre multiplicado? Bueno, aquí vemos cómo Don Guéranger pasa del plano puramente individual del hombre al plano social. Entonces, si la revelación y la gracia son necesarias a nivel del individuo, o sea, del hombre individualmente tomado, ahora si lo trasladamos esto a la sociedad humana, entonces él se plantea esas preguntas. ¿Es dable imaginar que la sociedad humana, en sus diversas fases, a las cuales se la llama historia, podrá volverse explicable? ¿Podemos explicar al hombre? No. ¿Podemos explicar al hombre en sociedad? Tampoco. Entonces, eso contesta él. No. Al llamar al hombre a la unión divina, el Creador convida al mismo tiempo a la humanidad. Ya lo veremos el último día, cuando de todos esos millones de individuos glorificados se formará, a la derecha del soberano juez, ese pueblo inmenso del que será imposible, nos dice San Juan, Apocalipsis 7:9, hacer el recuento. Mientras tanto, la humanidad, quiero decir la historia, es el gran teatro en el cual la importancia del elemento sobrenatural se declara a plena luz,
ya sea que por la docilidad de los pueblos a la fe domine las tendencias bajas y perversas que se hacen sentir tanto en las naciones como en los individuos, ya sea que se postre y parezca desaparecer por el mal uso de la libertad humana, que sería el suicidio de los imperios si Dios no los hubiera creado curables, según dice la Sabiduría, capítulo 1, versículo 14. Bueno, esa frase, ese párrafo, es como la síntesis de todo lo que vamos a desarrollar. Evidentemente que si nosotros fuésemos ángeles, bastaría esto para captar todo. Y vamos a ver que lamentablemente vamos a tener que hablar y leer, porque vamos a mandar biografía también, para entender todo esto. Repetimos eso. Mientras tanto, la humanidad, es decir, quiero decir la historia, por eso teología de la historia, el título, o sea, la historia considerada desde el punto de vista teológico. Mientras tanto, la humanidad, quiero decir la historia, es el gran teatro en el cual la importancia del elemento sobrenatural se declara a plena luz. Y entonces hay dos posibilidades. Ya sea que por la docilidad de los pueblos a la fe domine las tendencias bajas y perversas que se hacen sentir tanto en las naciones como en los individuos, ya sea que, lo contrario, se postre y parezca desaparecer por el mal uso de la libertad humana, que eso llevaría al suicidio de los imperios si Dios no los hubiera creado curables. Pero que los haya quedado curables, según la expresión del libro de la Sabiduría, no quiere decir que siempre los cure. Y así vemos cómo hay civilizaciones y civilizaciones puramente humanas, contrarias a la revelación de la gracia, han desaparecido. Absolutamente. Ni vestigios. Y vemos como la civilización cristiana también. Claro. La civilización cristiana también. Ojo, vamos a verlo eso muy clarito. La civilización cristiana no es la iglesia. Puede existir la iglesia sin civilización cristiana, pero no puede existir civilización cristiana sin iglesia. Entonces la iglesia, con su actividad, creó la civilización cristiana, que tuvo un apogeo, tuvo un proceso revolucionario que la va llevando a la extinción y que incluso, vamos a ver, hasta el mismo padre Membiel, tan optimista él en los años 30, 40, ya más tarde en la década del fines del 60, comienzo del 70, él murió en el 73, la civilización cristiana ha desaparecido de el teatro del hombre, de la escena del hombre. Y acá muy bien habla Don Granger del dominio de las tendencias bajas y perversas de las naciones y de los individuos, que es la consecuencia de esas debilidades que usted mencionaba, ¿no? Esos defectos del alma a raíz del pecado original, la ignorancia, la malicia, la concupiscencia y la debilidad. Y ahora, bueno, conclusión que saca. La historia tiene que ser entonces cristiana si quiere ser verdadera. Entonces, no solamente la historia en cuanto a asignatura. Entonces, esto vale para los profesores de historia o los que de alguna manera se interesan por la historia. Y no solamente la historia general, sino la historia incluso de cuestiones más, digamos, de índole inferior o más particular, ¿no es cierto? No solamente la historia general, sino la historia concreta de un país, de un pueblo, de una ciudad, de una entidad concreta, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, estamos haciendo justamente, en cierto modo, homenaje a la historia, 11 años de historia de esta radio. Entonces, la historia tiene que ser entonces cristiana si quiere ser verdadera, porque el cristianismo es la verdad completa. Y todo sistema histórico que hace abstracción del orden sobrenatural en el planteamiento y la apreciación de los hechos es un sistema falso que no explica nada y que deja a los anales de la humanidad en un caos y en una permanente contradicción con todas las ideas que la razón se forma sobre los destinos de nuestra raza aquí abajo. Lo otro servía como título. Esto ya es como un poco la explanación, pero ahí podríamos terminar y empezar a analizar todo. Entonces la historia tiene que ser entonces cristiana. O sea, ¿cómo tengo que analizar yo
los hechos de los hombres individualmente tomados, socialmente tomados, a la luz de la teología. Por eso, teología de la historia. Entonces, la historia tiene que ser entonces cristiana si quiere ser verdadera. ¿Por qué? Pues por todo lo que dijo antes, porque el cristianismo es la verdad completa. Se entiende perfectamente cuando se dice cristianismo, el verdadero cristianismo, que es el católico. Claro. Es decir, porque el catolicismo es la verdad completa. Y entonces todo sistema histórico, vale lo mismo, todo sistema filosófico, todo sistema político, todo sistema económico, etcétera, que haga abstracción del orden sobrenatural en el planteamiento y en la apreciación de los hechos, es un sistema falso que no explica nada. Y que deja a los anales de la humanidad en un caos y en una permanente contradicción con todas las ideas que la razón se forma sobre los destinos de nuestra raza aquí abajo. A veces resulta admirable ver cómo el político, el hombre político, que es el hombre que está hoy, digamos, en el centro de los acontecimientos, se esfuerza por resolver esas contradicciones que se le presentan a cada rato, ¿no? E inventa razones nuevas, pretextos novedosos, explicaciones que no conducen tampoco a nada, pero salta esa contradicción y, por supuesto, 2 pasos más adelante se encuentra con otra. Y sigue así. Es un laberinto que no tiene salida, porque no tiene la fe. Entonces, uno está en un laberinto y se eleva, ve la salida. Si se queda ahí abajo, no la encuentra nunca. Exacto. Es porque así lo han sentido que los historiadores de nuestros días que no pertenecen a la fe cristiana se han dejado arrastrar a tan extrañas ideas cuando han querido dar lo que ellos llaman la filosofía de la historia. Acá está teología de la historia, filosofía de la historia. Ya no es lo mismo. Pero depende de la teología, por supuesto. Pues, claro, pero yo podría hacer una filosofía de la historia. Pero si no recurro a la teología, no. Ya no va, no es lo mismo. Y sana filosofía depende de una sana teología, desde luego, porque tenemos hoy filosofías enfermas porque la teología está destruida. Hay una relación inmediata, ¿no es cierto? Obvio. Esa necesidad de generalización no existía en los tiempos del paganismo. Los historiadores de la gentilidad no tienen visiones de conjunto sobre los anales humanos. La idea de patria es todo para ellos, y jamás se adivina en el acento del narrador que esté por nada del mundo inflamado con un sentimiento de afecto por la especie humana considerada en sí mismo. Por lo demás, solamente a partir del cristianismo es cuando la historia ha comenzado a ser tratada de una manera sintética. El cristianismo, al hacer volver siempre el pensamiento a los destinos sobrenaturales del género humano, ha acostumbrado a nuestro espíritu a ver más allá del estrecho círculo de una egoísta nacionalidad. Es en Jesucristo donde se ha develado la fraternidad humana, y desde entonces la historia general se ha convertido en un objeto de estudio. Acá, por ejemplo, con ese concepto que nos entrega aquí Don Guénachet, explica las diversas posibilidades que se dan en las naciones, en las patrias, en los reinos, respecto de la civilización, por poner un nombre. En el caso concreto, al descubrimiento de América, entonces, qué distinto haber sido civilizados y entonces evangelizados por nuestra madre patria, España, que haberlo sido por una patria apóstata, por un reino apóstata. ¿Qué es lo que ocurrió en el norte de América? Es lógico. Y hoy en día todavía eso se resiente. Claro. Y eso se resiente en la política, en la economía y demás, y eso explica muchas cosas también de nuestros pueblos hispanoamericanos, de los anglosajones. Y eso lo vamos a ver, y eso es historia. Y entonces, esa visión sobrenatural, misión que comprendía que era recibida, o sea, que era mandada por Dios, de los reyes católicos, hoy vituperados
humillados, degradados, insultados hasta por los mismos que ocupan la sede de Pedro, en contra de esos santos pontífices de aquella época, que favorecieron todo el trabajo de la corona española y mandaron a sus hijos misioneros, sacerdotes, catedráticos, para legarnos toda esa civilización cristiana. Acá llegó lo último de la civilización medieval. La España que vino acá era lo último que quedaba, y ya bastante debilitado, por cierto, no por culpa de España, ciertamente que no, pero bastante debilitado ya, es lo último que quedaba de la civilización cristiana. Ya el proceso revolucionario, ya lo saben ustedes, los que me conocen, comenzó en 1303. 1303. Entonces 1492, más toda la sangría, el desangre de la España para terminar de liberarse de esos 8 siglos de dominación musulmana, ¿no es cierto?, otomana. Bueno, evidentemente que no pudo llegar al gran esplendor, y lo que llega acá, bueno, ya es una sociedad cristiana, una civilización cristiana debilitada. ¿Cómo está previsto? Como está dicho en el Apocalipsis, ya lo hemos visto esto. Acá habla Don Granger de la egoísta nacionalidad, ¿no? Y se ve que en la desaparición del reino de las Indias, que era reino independiente pero que estaba unificado solamente por la corona con el reino de España, la desaparición del reino de América, del reino de las Indias, produce la división. Es decir, en lugar de ser una gran patria, como hoy se pretende por medios naturales constituir una gran patria en Latinoamérica, en Hispanoamérica, existen 10, 15 naciones. De esa España que nos vino a civilizar y a evangelizar, a cristianizar, de aquella España, lo único que también quedó, y también debilitado, no por culpa de él, sino por la circunstancia, fue Gabriel García Moreno. El único que entendió esto. El único que entendió esto. A punto tal que ni siquiera Pío IX lo entendía. Y fue Gabriel García Moreno quien se lo hizo entender. A ese papa que en sus comienzos era liberal, y que después, a lo largo de su pontificado, se convierte y bueno, y llega a ser el gran Pío IX. Pero concretamente lo que era para su país no la entendía Pío IX, y Gabriel García Moreno se lo impuso. Pero así como la España que llegó aquí fue lo último que quedaba de la civilización cristiana, de esa última parte de civilización cristiana, lo único que quedó acá fue Gabriel García Moreno, en todas estas tierras. Honor a él también, y muchas veces se lo hemos hecho. Sí. Y nuestros amigos de Ecuador que nos escuchan, más de una vez han intervenido después a agradecer que nos acordemos de él, pero no nos tienen que agradecer, nosotros. Un verdadero mártir, ¿no? Porque fue asesinado por odio justamente a su fe católica. Obviamente, por la masonería. Fue asesinado, planeado y asesinado por la masonería. Y imagínense en que el primer atentado fallido, en aquel entonces no había, como tenemos ahora, ¿no es cierto?, la facilidad de que en el mismo día de Ecuador llegue una noticia a Alemania. Sí. Bueno, al día siguiente del atentado, del primer atentado fallido, al día siguiente, en Alemania, en los diarios alemanos, se publicó la muerte de García Moreno. O sea, ya sabían. Ya la tenían. Claro. Y tenían hasta la fecha. Pues por supuesto. No, evidentemente que sí, es un mártir de Cristo Rey. Y él muere diciendo, Dios no muere. Dios no muere. Yo sí, pero Dios no. Pero bueno, todo eso también lo veremos cuando veamos política. Insistíamos, no lo mismo los reyes católicos, canonizados algunos de ellos, beatificados otros, venerados otros, dignos de ser venerados otros, a pesar de que son vilipendiados hoy en día, y los payasos que tenemos. Sí. Los payasos que tenemos.
Con que, perdón de bueno, con perdón de los payasos. sí. Sí, como el otro día salió por ahí, ¿no es cierto? Si la mona se viste de blanco, mona queda, con perdón de las monas, ¿no? Claro, sí. Porque si tuviesen inteligencia las monas se quejarían del dicho. Entonces vemos cómo don Guéranger salta de lo estrictamente individual a lo social. Pasamos rápidamente un poquito más abajo. Él escribe sobre 3 escuelas que han explotado alternada y a veces simultáneamente el campo de la historia, para entender un poquito más esto, y ya después terminaremos con don Guéranger, porque es muy largo, ¿no es cierto? Pero ya con esto tenemos una noticia, después vemos si vamos a poner íntegro el texto también de don Guéranger. Entonces él habla de 3 escuelas que han explotado alternada y a veces simultáneamente el campo de la historia. La escuela fatalista, se podría decir atea, que no ve más que la necesidad de los acontecimientos y muestra a la especie humana en conflicto con el invencible encadenamiento de causas brutales seguidas de inevitables efectos. Un poco hoy existe en el común de la gente al preguntarse, ¿no es cierto? Ante cataclismos, tsunamis, inundaciones, sequías, incendios, la muerte de alguien. La escuela fatalista, la que hace historia, son esos individuos en definitiva. Claro. Están quienes escriben los libros de historia, pero están quienes viven la historia y son fatalistas. Se podría decir atea, que no ve más que la necesidad de los acontecimientos y muestra a la especie humana en conflicto con el inevitable encadenamiento de causas brutales seguidas de inevitables efectos. Porque justamente no ven el dominio de la providencia divina sobre la historia. Entonces, si no lo domina Dios, no lo domina nadie. Esa es la escuela fatalista. Podríamos decir, bueno, a ver, señor, usted que está escuchando, señora, si tuviese que escribir la historia de su patria o de su ciudad o de tal persona, de tal institución, y sí, lamentablemente soy fatalista. Sí. Bueno, veamos la otra, la segunda. La escuela humanista, que se prosterna ante el ídolo del género humano, del que proclama el desarrollo progresivo con la ayuda de las revoluciones, de las filosofías, de las religiones. Esta escuela consiente de bastante buen grado en admitir la acción de Dios en el comienzo, como habiendo dado principio a la humanidad. Pero una vez la humanidad emancipada, Dios la ha dejado hacer su camino y ella avanza en la vía de una perfección indefinida, despojándose en el camino de todo lo que podría ser un obstáculo a su marcha libre e independiente. La pretendida madurez que decíamos hace un rato, ¿no? Es decir, Dios lo creó y dijo, bueno, ahora ya son te toca a vos empezar el camino ascendente, porque parece ser que el camino que imaginan esta escuela es siempre ascendente. El progreso indefinido hasta llegar al punto omega, ¿no es cierto? En todo esto también entra la teología, la filosofía, la psicología, acá está de lleno esto, ¿eh? Sí. Y por fin tenemos la escuela naturalista, la más peligrosa de las 3, porque ofrece una apariencia de cristianismo, proclamando en cada página la acción de la providencia divina. Esta escuela tiene por principio el hacer constantemente abstracción del elemento sobrenatural. Para ella la revelación no existe. Importante cuando dice la revelación no existe. Acá yo aclaro, la revelación no solo es para atrás, sí, por supuesto, sino que también es para adelante, la profecía. Entonces, atención, señores. No digamos, atención, señores y monseñores. Sí. Y monseñoribles. Atención. No digo ustedes que sean de la escuela fatalista. No digo que sean de la escuela humanista. Pero atención, tal vez son de la escuela naturalista. Acá don Guéranger no lo analiza, pero podría ser también la escuela aparicionista. Porque algunos la analizan con las apariciones. Entonces, proclamando a cada página la acción de la providencia divina. Esta escuela tiene por principio el hacer constantemente abstracción del elemento sobrenatural. Para ella la revelación no existe.
Entonces, ni para atrás ni para adelante. El cristianismo es un incidente feliz y bienhechor en el que aparece la acción de las causas providenciales. Pero quién sabe si mañana, si dentro de un siglo o dos, los recursos infinitos que Dios posee para el gobierno del mundo no traerán tal o cual forma más perfecta aún, con la ayuda de la cual se verá el género humano correr bajo el ojo de Dios a nuevos destinos y a la historia iluminarse con un esplendor más vivo. Esta es una especie de línea media, ¿no? Sí, una cosa de tibieza absoluta. La más peligrosa. La más peligrosa de las tres. No. Porque es la tibieza encarnada en la historia, ¿eh? Uh-huh. Fuera de estas tres escuelas no queda sino la escuela cristiana. Esta no busca, no inventa, ni siquiera duda. Su procedimiento es simple, consiste lisa y llanamente en juzgar a la humanidad como juzga al hombre individual. Su filosofía de la historia está en su fe. Sabe que el Hijo de Dios hecho hombre es el Rey de este mundo, que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra, según leemos en Mateo 28:18. La aparición del Verbo encarnado aquí abajo es para ella el punto culminante de los anales humanos. Es por ello que ella, la aparición del Verbo, divide la duración de la historia en dos grandes secciones: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Antes de Jesucristo, muchos siglos de espera. Después de Jesucristo, una duración de la que ningún hombre conoce la hora de la concepción del último elegido, porque este mundo no es conservado sino para los elegidos, que son la causa de la venida del Hijo de Dios encarnado. Con este dato cierto de una certidumbre divina, la historia ya no tiene misterios para el cristianismo. Si vuelve sus miradas hacia el período transcurrido antes de la encarnación del Verbo, todo se explica a sus ojos. El movimiento de las diversas razas, la sucesión de los imperios, es el camino abierto para el pasaje del hombre Dios y de sus enviados. La depravación, las tinieblas, las inauditas calamidades, es el inicio de la necesidad que siente la humanidad de ver a aquel que es a la vez el Salvador y la luz del mundo. No sin duda que Dios haya condenado la ignorancia del castigo a este primer período de la humanidad. Lejos de eso. Los socorros le son asegurados y es a él que pertenecerá Abraham, el padre de todos los creyentes por venir. Pero es justo que la mayor efusión de la gracia tenga lugar por las manos divinas de aquel sin el cual nadie ha podido ser justo, ya sea antes o después de su venida. Él viene por fin, y la humanidad, cuyo progreso estaba en suspenso, se lanza por la vía de la luz y de la vida. El historiador cristiano sigue mejor aún los destinos de la sociedad humana en este segundo período, cuando se cumplen todas las promesas. Las enseñanzas del hombre Dios le revelan con una soberana claridad el modo de apreciación que debe emplear para juzgar los acontecimientos, su moralidad y su alcance. O sea que acá viene ya el verbo a completar la revelación. Las enseñanzas del hombre Dios le revelan con una soberana claridad el modo de apreciación que debe emplear para juzgar los acontecimientos, su moralidad y su alcance. No tiene sino una misma medida, ya se trate de un hombre o de un pueblo. Todo lo que expresa, mantiene o propaga el elemento sobrenatural es socialmente útil y ventajoso. Todo lo que lo contraría, lo enerva y lo destruye es socialmente funesto. Por este procedimiento infalible comprende el papel de los hombres de acción, de los acontecimientos, de las crisis, de las transformaciones, de las decadencias. Sabe de antemano que Dios actúa en su bondad o permite en su justicia, pero siempre sin delugar su plan eterno, que es glorificar a su Hijo en la humanidad. Bueno, yo creo que con esto de Don Guéranger tenemos una buena introducción para empezar más o menos sobre terreno sólido a desarrollar un poco el plano, ¿cierto?, que nos va a ocupar durante todo el año. Uh-huh. Podemos hacer un corte, hacer una no sé pausa. Si... Evidentemente poco para comentar, ¿no? Sigue en la misma línea. Evidentemente todo esto no se ve
si no se tiene la visión católica, ¿no? Para decirlo más perfectamente, porque hoy lo cristiano está bastardeado, el concepto de lo cristiano. Pero lo católico es lo católico de siempre, y eso no lo van a poder bastardear por más que quieran. Y esa es la visión que hay que tener sobre la historia. Bien, hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con este primer especial del año 2015.